Buenas noches, ¿cómo estás en esta hora? Vamos a leer cuando Dios da el maná en Éxodo 16. Para empezar vamos a leer del 1 al 4, después vemos si seguimos o no. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Bueno, qué difícil, ¿no? Mientras la gente murmuraba: ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, solo porque allá se sentaban a comer lo que querían. Acusaban a los siervos del Señor de haberlos llevado al desierto a morir. Sentían hambre y no veían que se les fuese a proveer. No estaban creyendo en el Dios que los sacó para llevarlos a un lugar mejor. Pero como el Señor todo lo sabe, le dijo a Moisés: voy a hacer que llueva comida del cielo, poniendo una sola condición: para ver quién obedece su mandamiento, solo debían tomar lo que era necesario, como lo hace hoy en día con todo lo que nos pasa, con la diferencia de que hoy en día vemos perdido el temor a Dios. Y no todos en general, pero es muy difícil decir: Dios me habló, Dios me dijo, el Señor te dice. Dice la palabra que el pueblo le dijo a Moisés que te hable a ti para que nosotros no muramos. Y hoy es como que Dios es uno más de nosotros y nos habla todos los días sin ningún problema. La certeza más grande de que Dios nos habla está en su palabra. Nadie necesita escuchar de alguien lo que puede encontrar escrito en la Biblia, pero es más difícil, es más fácil escucharlo de parte de otro que sabiendo que si la persona nos habla de parte de Dios, hay un respaldo, una respuesta que se ve, que se confirma. Estemos en obediencia donde Él muestra su amor cumpliendo su palabra, o en desobediencia donde muestra su misericordia porque es hombre. No es hombre, perdón, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ojo cuando decimos: Dios me habló, así, sin ningún temor. Dice también: el sexto día recogerán el doble. ¿Por qué? ¿No se agusanaba y se ponía en mal estado? No, en este caso porque Dios quiere que el séptimo día sea de reposo, que nadie salga a buscar nada y que cada uno coma lo que guardó del día anterior. En el versículo 6 y 7 dice: entonces cuando Moisés y Aarón hablan a los israelitas, dicen: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra nosotros. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? ¡Wow! ¡Qué gran pregunta!, ¿no? ¿Qué somos? No somos nada, ni en el púlpito, ni en la calle, ni en el lugar en el que nos encontramos, sin el Señor, que es nuestro Dios, no está con nosotros, y tampoco
somos nada si Él lo está. Solamente somos siervos. Vinimos a este mundo, venimos aquí para servir y no para ser servidos. Venimos para agradar a Dios y no para agradar al hombre. Venimos para buscar de Dios, para implantar la palabra de Dios en la tierra, para salvar la mayor cantidad de almas posibles, para seguir sobre el camino que se nos marcó desde la niñez algunos, desde la adolescencia, desde la adultez, pero vinimos a buscar de Dios y a sembrar esa palabra que se nos enseñó en algún momento en los corazones de otros. Vinimos a ayudar al que no tiene cuando el Señor nos utiliza para que ayudemos al que no tiene. O sea, la gloria siempre es para Dios. Cuando Él nos da, cuando damos, porque Él nos permite dar. Siempre, en todo sentido, somos un instrumento que el Señor usa para agradarte, para servirte, para ayudarte en lo que más se pueda, para que tú nos ayudes a nosotros. ¿Qué somos? Sin el Señor no somos nada. Y con el Señor somos siervos. Somos el templo del Espíritu Santo. Y es a Dios al que siempre y en todo sentido hay que darle la gloria. Cuando hablamos o murmuramos de alguien, o para no herir a nadie hacemos un comentario de alguien que está delante, lo hacemos directamente contra Dios. Aunque la persona no sepa nada o no nos agrade lo que dice. Por algo Dios lo permite. Aún los pastores son seres humanos como nosotros y se equivocan como nosotros. Pero Dios sigue siendo Dios. Y si no queremos escuchar al hombre, escuchemos lo que lee en la Escritura. Y busquemos qué nos dice Dios a nosotros a través de lo que se lee en la Escritura. La pregunta de ellos fue, ¿qué somos? O sea, no somos nada. No somos nada. Y ellos hablaban directamente contra Dios. ¿Quién nos dirige? Jehová. ¿A quién obedecemos? Nosotros, a Jehová. ¿De quién están murmurando entonces cuando hablan? De Jehová. ¿Qué somos? Siervos. ¿Qué somos? Escogidos de Dios para llevarlos al lugar donde realmente encontrarán paz, amor, felicidad y la gloria del Señor. Es la que va con nosotros. El Señor es quien nos hace caminar, quien nos hace levantar cada mañana. Necesitamos hoy en día tener cuidado de lo que hablamos. Es fácil criticar, hablar de cada hermano, faltar el respeto de alguna manera, faltar en la iglesia mucha, pero mucha empatía. Falta empatía entre hermanos, falta empatía entre hermanos y el pastor, entre hermanos y otro hermano, falta empatía. Nadie se pone en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Nadie piensa ¿qué haría Jesús si estuviera aquí, hoy, en este tiempo? Como lo hizo con la prostituta, dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Empatía o pensar, puedo ser yo. Es una pena, pero la iglesia gana almas o las hace que se pierdan. Con una mirada, con un comentario, con un gesto. Y hasta cuando en una prédica creemos que estamos hablando de parte de Dios. La palabra de Dios se cumple siempre, en todo momento, nos guste o no nos guste, y un día daremos cuenta por lo que hicimos, dijimos, o por lo que no, también. En Mateo 25, del 34 al 40 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino de Dios, preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos y te sustentamos,
o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el Señor les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Si un verdadero siervo de Dios habla, no tiene por qué justificar lo que dice. Que justa es la palabra del Señor, ¿no? Nadie tiene que justificar, porque si alguien critica lo que murmura o habla en contra de su hermano, va directo contra Dios. ¿Qué somos sin la presencia del Señor en nuestra vida? No somos más que siervos sin derecho ni autoridad de señalar o cuestionar a nadie. Solo hacer la voluntad de Dios. En el versículo 10, por ejemplo, mientras Aarón hablaba, el Señor se manifestó y los respaldó y le respondió a una multitud que murmuraba contra él. El Señor responde, el Señor respalda, el Señor confirma, porque Él es Dios y se glorifica cuando quiere y tiene que hacerlo. Necesitamos empatía como los hermanos que somos. Necesitamos darnos cuenta de que nadie es perfecto, pero al único que hay que creerle es a Dios por medio de su palabra, para que un día nos diga: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo quiero oír esto, ¿usted? Y bueno, y hablando del maná, en Números 11:7 al 9 dice: y era el maná como semilla de culantro, que es una planta o tallo que presenta vellos, y su color es amarillento. El pueblo se esparcía, lo recogía, lo molía en molinos o lo majaba en morteros, los aplastaba bien y los cocía en calderas o hacía de él tortas. Su sabor era como de aceite nuevo, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Moisés dio la orden de lo que el Señor le había dicho: recoja cada uno lo que necesite según la cantidad de integrantes de su hogar. Pero como siempre, muchos no le creemos a Dios y buscamos más de lo que Él quiere darnos en el momento. Dice la palabra que a estos que recogieron de más se les agusanó y apestaba. Y entonces dicen que Moisés se enojó contra ellos. Acaba la primera reacción de Moisés. Moisés se enoja contra ellos porque solamente el sexto día debían recoger el doble para no salir el séptimo día, que era el de reposo. Y los que guardaban no apestaban ni se agusanaba. Pero como lo hacemos de costumbre, algunos salieron a buscar algo al séptimo día y sin hallar nada. Fue entonces que en el versículo 28 al 36 el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Lastimamos a Dios cada vez que hacemos las cosas mal, cada vez que no le creemos, porque de alguna manera no le estamos creyendo. 40 años Dios alimentó a su pueblo en el desierto, hasta que llegaron a la tierra que iban a habitar. 40 años. Y por más que hubo desobediencia, tuvo misericordia. Recordemos que vivían por ley y no por gracia como vivimos ahora. De la misma manera nos cuesta a nosotros hoy en día, teniendo el Espíritu, la sangre de Cristo, la gracia y el perdón, y teniendo todas las armas que nos da para alcanzar su propósito. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo para que el Señor se agrade de nosotros? ¿Qué somos?, dijo Moisés. Con todo lo que Dios lo usaba, dijo: ¿qué somos? Nosotros hoy en día, ¿qué somos? Tenemos la palabra, tenemos el ayuno, tenemos la oración, tenemos ropa que tal vez no usamos, que podemos darle a los pobres,
tenemos alimento que tal vez nos sobra o con lo poquito que tenemos podemos ayudar a otros. ¿Qué somos? ¿Qué estamos haciendo para que el Señor nos diga, ven benditos de mi Padre y heredad el reino de los cielos? Nosotros somos nada. Tengamos empatía unos con otros, ayudémonos en vez de criticar. Si Jesús estuviera de santos y de salvos, no estaría rodeado, porque Él siempre está con los que lo buscan, con los que lo necesitan. Pero si el Señor nos usa para bendecir a otros, nos va a ayudar a bendecir al que no le cree, al que no lo tiene, al que no lo conoce. A ese corazón es al que Él quiere llegar. Ayudémonos a alcanzar la salvación. Nadie es más que nadie. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que aprendamos a escuchar a Dios. Que aprendamos a escucharlo a través de su palabra. Que aprendamos a escucharlo a través de la oración, a sentirlo. A veces nos dice, quédate en silencio y escúchame. A veces nos dice, habla. A veces nos muestra y nos dice, no digas. A veces nos dice, es momento de que te dirijas a tal persona y le digas tal cosa. A veces confirma, a veces dice, no, basta. ¿Qué somos? Acuéstate esta noche o levántate en la mañana si escuchas esto y pregúntate, Señor, ¿qué soy? ¿Para qué estoy? ¿Para qué vine? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Pregúntatelo, simplemente pregúntatelo. Y el Señor, en su palabra nos habla y nos dirige. Sí, pone pastores, pone profetas, pone evangelistas, pone diáconos, pone apóstoles. Sí los pone, los utiliza, son gente ungida y bendecida por Dios. Pero cada uno de nosotros viene a esta tierra con un propósito. Ponte de rodillas, ayuna, ora, búscala en la palabra. Que el Señor te guíe a hacer aquello por lo cual te trajo a este mundo. Que el Señor te guíe a respetarlo, amarlo, y por más que tengas problemas, dificultades, el Señor te lleve al camino. Porque dice que es difícil y es angosto el camino. Es más grande y espacioso el camino que te lleva a la condenación, pero es estrecho y angosta es la puerta que te lleva a la salvación. Que podamos escuchar el sonar de la trompeta y cuando el Señor venga por su pueblo, por aquellos que lo amaron, lo respetaron, por más dificultades y problemas que tuvieron, el Señor pueda llevarnos con Él. Que nuestra lámpara esté encendida y que nuestra vasija esté llena de su aceite. Que nuestra vida esté llena de su Espíritu Santo y que el Señor vea que por más dificultades o problemas que tengamos, queremos amarlo por sobre todas las cosas y obedecerlo, porque para eso nos trajo. Bueno, que el Señor te bendiga y te guarde en el lugar en el que estés. Voy a estar orando por ti, por el mundo en general. Y con todo esto que nos está pasando, de estar encerrados, de tanta pérdida de trabajo que hay, de tanta pérdida de alimentos, de vestimenta, de